El día de hoy les voy a hablar sobre el decreto 2090 del 2003, el cual tiene como objetivo lograr que todos los trabajadores que realicen actividades de alto riesgo para la salud se pensionen a los 20 años de servicio y entre las edades de 50 y 55 años. El Ministerio de la Protección Social define las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que desempeñan estas actividades o estas labores. Que de conformidad con los estudios realizados se han determinado como actividades de alto riesgo para el sistema de pensiones aquellas que por su naturaleza disminuyen la expectativa de vida del trabajador, ¿sí? La vida saludable del trabajador, independiente de las condiciones en las cuales se efectúa el trabajo. El beneficio conferido a los trabajadores, este presente decreto consiste en una prestación definitiva consistente en acceder al beneficio pensional, o sea que la gente se pensione en edades inferiores a las establecidas para los demás trabajadores, ¿sí? A las generales a las cuales tenemos derecho los trabajadores que desempeñamos actividades de no tan alto riesgo. Entonces, en el artículo primero de este decreto de definición y campo de aplicación, este decreto se aplica a todos los trabajadores que laboren en actividades de alto riesgo, entendiendo por actividades de alto riesgo aquellas en cuales la labor desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida saludable o la necesidad de retiro de las funciones laborales que ejecuta con ocasión del trabajo. ¿Cuáles actividades de alto riesgo para la salud del trabajador? ¿Cuáles son estas actividades en las cuales las personas se van a pensionar al menor tiempo? Se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes: trabajos en minería, que impliquen prestar el servicio en socavones o en subterráneos o en espacios confinados. Trabajos que impliquen exposición a altas temperaturas por encima de los valores límites permisibles determinados por las normas técnicas de salud ocupacional. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes, lo que es rayos X, los médicos, los auxiliares, los técnicos de rayos X. Trabajos con exposición a sustancia comprobadamente cancerígenas, las personas que manipulan sustancias altamente tóxicas, las cuales les pueden producir enfermedades o estas contribuir al desarrollo del cáncer en los trabajadores. En la unidad administrativa especial en la aeronáutica civil o la entidad que haga sus veces, los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida reconocida por la Oficina de Registro de la Aeronáutica. ¿Cuáles son las condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión de vejez? Haber cumplido los 55 años de edad. Si se cuenta con menos edad, no cumple el requisito. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecidos para el Sistema General de Salud Social en pensiones. La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá 1 año por cada 60 semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el sistema de pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a los 50 años. La prima media. En este decreto 2090 del 2003 nos habla de la prima media, la edad de 55 años en los hombres y en las mujeres. 700 semanas en actividades de alto riesgo, deben haber cotizado 700 semanas en esta actividad o en dicha labor. La edad disminuye 1 año por cada 60 semanas adicionales establecidas para cada año, hasta un mínimo de 50 años de edad. El monto de la cotización especial para las actividades de alto riesgo está previsto en la Ley 100 de 1993. Solo cubrirá a los trabajadores vinculados a la misma al 31 de diciembre del año 2014, ¿sí? A los que ya estaban vinculados durante este año. El límite de tiempo previsto en este artículo podrá ser ampliado parcial o totalmente, según lo defina el Gobierno Nacional, hasta por 10 años más. El bono pensional. Los trabajadores que se dediquen a las actividades señaladas, ya lo hemos dicho, tendrán derecho a la emisión del correspondiente bono pensional.
Como conclusión de este tema del decreto, tenemos en cuenta que el decreto 2090 del 2013 concluye que una persona puede obtener la pensión de vejez antes que las demás por tener trabajos de alto riesgo, cumpliendo con los requisitos y las obligaciones dadas por el gobierno nacional. Efectivamente, consagrar la pensión a aquellas personas que se encuentran afiliadas al régimen de prima media con prestación definida y el derecho que tiene toda persona a cambiar de régimen pensional dentro del marco constitucional y legal. También podemos darnos cuenta de la importancia que es que los trabajadores sepan de esta ley, que la hagan, que su empleador también la cumpla, ellos definan los riesgos a los que están expuestos los trabajadores para así mismo hacer cumplir su pensión más rápidamente que los demás y pues acobijarse a este decreto. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es María José Gutiérrez y vengo a hablar sobre la resolución 1409 del 2012, la cual nos habla de las relaciones laborales e inspecciones que se deben de tener respecto a los trabajos en altura. El objetivo de esta resolución es que obviamente la protección contra caídas en trabajo de alturas, ya sean construcciones, obras, edificaciones, cualquier tipo de trabajo que se esté generando pero que nos presente riesgo frente a esto. El objetivo básico del Sistema General de Riesgos Laborales es la promoción de salud ocupacional, la prevención de estos riesgos para evitar los accidentes y las enfermedades laborales que este nos pueda causar. Bueno, considerando esta resolución nos dice que conforme a los artículos 48 de la Constitución Política 9 de la Ley 100, el decreto 1295 nos hablan de aportes al Sistema General de Riesgos Laborales, los cuales se tienen que tener en cuenta porque nos dicen que tienen carácter de dineros públicos. El trabajo en alturas pues es considerado de alto riesgo, como ya se sabe, debido a que en las estadísticas nacionales tiene una accidentalidad de muerte y de mortalidad en el trabajo, y es una de las primeras causas que genera esto. Bueno, esto también nos dice que hace necesario establecer el reglamento de seguridad, obviamente, para cualquier protección contra estas caídas de los trabajos en alturas. En el artículo número 1, es el objetivo y el campo de aplicación que tiene esta resolución. Entonces nos dicen que tiene por objetivo establecer el reglamento, como lo dije anteriormente, para la protección de caídas, las enfermedades que se nos puedan causar. Dice que aplica a todos los empleadores, cualquier actividad económica, sea contratistas, subcontratistas, trabajadores a todas las actividades económicas, pero que tengan este peligro. Y es una obligatoriedad desde que exista el riesgo de caer a más de 1,50 m, ya está sobre un nivel inferior. ¿Listo? Bueno, en el caso de las construcciones y las edificaciones y las obras civiles, se entenderá la obligatoriedad de esta resolución, o sea, con más veras tiene que fortalecerse eso. Y la obra que haya alcanzado alturas de 1,80 metros, obviamente ya está sobre el límite inferior, que como les dije anteriormente era 1,50 m, pues deberá estar con más veras esta resolución, o sea, tiene que estar totalmente aplicada. Bueno, para el artículo número 2 nos hablan de unas definiciones para los efectos. Nos hablan de, por ejemplo, absorbedores de choques, accesos por cuerdas, eslingas, anclajes, arnés de cuerpos completos, arnés solo, conectores, eslingas de protección. Bueno, todo este tipo de definiciones que obviamente nosotros sabemos que son los elementos de protección personal que deben tener los trabajadores, ¿sí? Para el artículo número 3 fueron uno de los más resaltados, obviamente. Nos hablan de las obligaciones que debe tener el empleador. Entonces, obviamente, todos los empleadores que contraten trabajadores con tareas de alto riesgo deben de tener mínimo
los siguientes aspectos que voy a empezar a nombrar. El primero, realizar evaluaciones médicas ocupacionales, que como sabemos es lo primero que se debe realizar antes de empezar cualquier tipo de trabajo, ¿sí? Obviamente, conforme a las resoluciones que ya conocemos, la 2346 del 2007, la de 1918, que están expedidas por el Ministerio de Protección Social, o las normas que las modifiquen, pues ya ahí tenemos que estar pendientes y estar al tanto de estas o adicionar estas, ¿sí? El siguiente objetivo es incluir el programa de protección contra caídas. Esto es importante porque obviamente hay que proteger la salud de los trabajadores que nos estén trabajando, ¿sí? Medidas necesarias para la identificación, evaluación y control de riesgos. Cubrir las condiciones de riesgo de caída de trabajos en alturas. ¿Mediante qué? Mediante medidas de control, supervisión, estar dirigidas a su prevención colectiva y pues obviamente toda la protección que tenga que ver contra caídas. ¿Sí? Implementar también medidas individuales. Nos cabe resaltar esto. Adoptar medidas compensatorias y eficaces contra este. Y garantizar programas de capacitaciones, que obviamente debe ser sumamente importante para este tipo de trabajos en alturas antes de iniciar cualquier tipo de labor. Por favor, esto es demasiado importante recalcar. Los programas de capacitación que deben de tener los jefes de área son los siguientes. Primero, deben los requisitos legales en protección contra caídas, que he recalcado toda esta capacitación, son las caídas para el trabajo seguro en alturas. Bueno, está también la responsabilidad civil, penal y administrativa, que obviamente individualmente todos los trabajadores deben estar conscientes que hay que manejar. El marco conceptual sobre la prevención, protección contra caídas para trabajo en alturas, obviamente también lo sabemos. Los permisos, que como sabemos los coordinadores de salud ocupacional son los que tienen que darlos, de tal hora se empieza a tal hora y se termina a tal hora. También teniendo en cuenta las condiciones climáticas, si está lloviendo pues obviamente no se va a realizar porque corren muchas emergencias, muchos riesgos, se pueden presentar cualquier tipo de accidentalidad, entonces es preocupante esto. También la administración y control de programas respecto a esta protección sobre caídas del trabajo seguro, las capacitaciones presenciales, virtuales, todo este tipo de cosas obviamente se deben repetir por su totalidad cada 2 años, ¿sí? Por razón por la cual no requiere reentrenamiento. Y para concluir esto, cabe resaltar que, como lo he hablado en toda la resolución 1409, nos habla sobre los equipos de protección individual de los trabajadores, la restricción sobre las caídas, el seleccionamiento que debemos tener, las características que tienen estos trabajos en alturas, las condiciones atmosféricas, presencia de sustancias químicas, espacios confinados, bueno, cualquier tipo de esta posibilidad o de riesgo que se pueda presentar, todo eso debemos de estar al tanto. También recalcar que es muy importante las capacitaciones sobre los sistemas de prevención y prevención contra caídas, ya que pues esto nos hace muchísimo más eficaz el trabajo y pues los trabajadores van a estar siempre conscientes de lo que deben o no deben realizar, de lo que está bien y lo que no está mal respecto a sus condiciones de trabajo. Eso sería todo, muchas gracias por su atención. Buen día, mi nombre es Paula Andrea Quiroga Moreno y hoy voy a hablarles de la resolución 1401 del año 2007. El artículo primero de esta resolución nos habla del campo de aplicación. La presente resolución aplica para todos los empleadores públicos o privados, todos los trabajadores dependientes e independientes, sin importar su tipo de contratación.
El objeto de esta resolución lo encontramos en el artículo número 2, el cual establece las obligaciones y los requisitos mínimos para poder realizar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo, para posteriormente determinar las acciones correctivas, así pues para evitar la recurrencia de los accidentes. En el artículo 3 encontramos las definiciones, entonces está incidente de trabajo. Incidente es todo suceso repentino por causa del trabajo que no genera lesiones en el trabajador. Accidente de trabajo es un suceso repentino por el trabajo, que sucede por el trabajo, pero sí genera lesiones en el trabajador. Esa es la diferencia. También tenemos la investigación de accidentes e incidentes, que como tal es un proceso sistemático que nos permite determinar el origen del accidente. Están los aportantes son los empleadores, ya sean públicos o privados, que tengan a cargo trabajadores y realicen aportes a la seguridad social por ellos. Está el accidente grave. Los accidentes graves son todos aquellos que nos causan fractura de hueso largo, es decir, fémur, tibia, peroné, radio o cúbito, que nos causan también quemaduras de segundo y tercer grado. También todas las que nos causan amputaciones de alguna parte del cuerpo. También están las lesiones severas en la columna vertebral y los traumas cráneoencefálicos. En el artículo 4 de esta resolución encontramos las obligaciones de los empleadores. Todos los empleadores están obligados, primero, a conformar el equipo investigador, segundo, a investigar todos los accidentes e incidentes de trabajo en un término no mayor a 15 días calendario después de su ocurrencia. Tercero, deben adoptar una metodología y un formato para la investigación de estos sucesos, a menos que el accidente sea mortal. Cuando el accidente es mortal, por obligación, por norma, se debe adoptar el formato de investigación que proporcione la ARL. También tienen que registrar en el formato toda la información veraz, no puede ser información manipulada ni tergiversada, tiene que ser muy clara, muy concreta, muy concisa. También está implementar las medidas y las acciones necesarias. También están en la obligación de definir los recursos para poder implementar esas medidas. También deben implementar un registro de seguimiento a las medidas que se determinaron. También se deben especificar indicadores que nos permitan evaluar si esas medidas están dando buenos resultados y si se están cumpliendo. Deben remitir a la Administradora de Riesgos Laborales o ARL todas las investigaciones realizadas, independientemente de si son accidentes o incidentes laborales. En el artículo número 5 de esta resolución encontramos las obligaciones de las administradoras de riesgos laborales. Las ARLs como tal se encuentran obligadas a proporcionar capacitaciones y asesoría como tal a todos sus afiliados y a todas sus empresas afiliadas. También deben desarrollar e implementar metodologías de investigación y dárselas a conocer a sus afiliados. También deben generar un formato de investigación de accidentes e incidentes y lo deben mostrar ante el Ministerio de Trabajo. Posteriormente deben suministrárselo también a las empresas afiliadas. Deben capacitar en investigación de accidentes e incidentes a los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, o COPAST, o en su defecto al Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo. También están obligadas a participar cuando sea necesario en la investigación de un accidente o incidente de trabajo de alguna de sus empresas afiliadas. Deben emitir conceptos técnicos sobre la investigación después de analizarla. También deben realizar seguimiento a todas las medidas que la empresa determinó para que no se vuelva a presentar estas situaciones. Debe también remitir un informe semestral al Ministerio de Trabajo en donde especifique todo el proceso que se ha llevado respecto a ese accidente o a ese incidente. Y por último debe informar a los aportantes o a los empleadores el resultado de este análisis que hacen entre la ARL y el Ministerio de Trabajo. El artículo número 6 de esta resolución nos habla de las metodologías para investigar los accidentes e incidentes de trabajo. Como tal están el diagrama de la espina de pescado,
tenemos también los 5 porqués, está el árbol de causas, pero la norma como tal no nos especifica ni nos obliga a usar una de estas en particular, sino que el empleador está en todo su derecho de decidir cuál va a usar para hacer la respectiva investigación. En el artículo número 7 hablamos del equipo investigador, el cual debe estar conformado por el jefe o supervisor inmediato del trabajador que haya sufrido el accidente o incidente de trabajo. También debe contar con mínimo un representante del COPAS o en su defecto el vigía en seguridad y salud en el trabajo y también con un profesional en seguridad y salud en el trabajo. De esta resolución podemos concluir que la investigación de los accidentes e incidentes laborales es muy importante y es clave para determinar el origen y aparte de todo para poder establecer qué medidas podemos implementar para evitar la recurrencia de los mismos y evitar de pronto en un futuro situaciones o resultados peores como la muerte de los trabajadores.